Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros en Divulgación de la Ciencia lo que es tu trabajo de investigación en la universidad. Tú eres profesor investigador del Departamento de Producción Agrícola y Animal, das clases en agronomía principalmente y en posgrado. Entonces, cuéntame de qué va tu investigación. Bueno, hola Cecilia, pues gracias por el espacio, por dejarnos compartir pues lo que hacemos, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos, pues somos un grupo de trabajo de profesores de la UAM y de fuera de la UAM, junto con estudiantes de posgrado y también involucrados los estudiantes de licenciatura. Creo que eso es una parte bien importante. Y entonces nuestra investigación está ligada digamos, al desarrollo rural en el sentido de alguna manera, rediseñar sistemas agrícolas para pues, mejorar la producción de alimentos, pero digamos que alimentos de calidad en el sentido de tanto de diversidad, para ligarlo con la calidad nutrimental de los propios campesinos, como para el uso, para la reducción de uso de sustancias contaminantes, en este caso insumos agroquímicos, digamos, ¿no? Entonces es como tratar de aumentar la producción, reduciendo el impacto ambiental. Eso sería como el resumen. Yo me especialicé en el estudio de suelos, que se llama edafología, digamos en el posgrado. Sin embargo, a la hora de ejercer tanto en campo como en la investigación, pues te das cuenta que es un trabajo más holístico y a partir de ahí ya formamos un equipo más grande, pues al grado de que tenemos estudiantes de posgrados que ya hacen modelos que implican cosas sociales, económicas, etcétera. Entonces, la base de nuestro estudio son los sistemas, digamos, agroalimentarios, pero de pequeños productores y sobre todo unidades de producción familiar. Entonces, nosotros hemos trabajado en estados como Guerrero, en la montaña de Guerrero, que trabajamos un buen rato ahí, pero por cuestiones de seguridad tuvimos que salir. Trabajamos en la Mixteca oaxaqueña, que es una zona semiárida, que pues tiene gran producción agrícola, pero también tiene mucha producción de borrego. Digamos que en México, los pequeños productores, el tener ganado, genera como una especie de alcancía, de ahí es de donde se obtiene el dinero realmente. Y eso también ha implicado, que es muy importante, el vínculo con compañeros de veterinaria, por ejemplo, con Germán y un estudiante de Germán Mendoza, el doctor Germán Mendoza. Entonces, esto nos ha llevado por otras rutas, por ejemplo, producción de forrajes que nunca hubiéramos pensado. Entonces, como que se ha extendido un poco lo que hacemos. De hecho, hasta hemos pensado últimamente que tenemos que trabajar con nutriólogos, entonces, porque los sistemas productivos, entre más se van, digamos, reduciendo su diversidad, también se reduce la riqueza nutrimental, tanto para el productor como para la venta, ¿no? En general trabajamos con sistemas de autosuficiencia alimentaria. Y también hemos trabajado en Guatemala, en una zona indígena, también en la montaña. Y trabajamos todavía con varios productores de la zona conurbada de la Ciudad de México. Eso es para generar hicimos como una red de productores consumidores para alimentos orgánicos, sin elevar precios, digamos. Entonces, como modelito sí ha estado bastante interesante en el sentido de que de alguna manera la UAM se ha ido retirando del proceso y el proceso sigue. Entonces, un poco nuestra tirada es eso, como generar procesos y después como universidad y después que esos procesos pudieran caminar solos. Obviamente que pues que no siempre pasa. Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando en la Mixteca, también ahí con algunos investigadores de un centro internacional del CIMIC, ellos coordinaban a unos agricultores y nosotros a otros en esta producción de forrajes, etcétera. Y uno de los productores, porque un problema en México de los pequeños productores es que la gente joven migra muchísimo, entonces los que están en el campo es gente grande, de más de 60 años. Y entonces teníamos un productor joven que era con mucha iniciativa y con muchas ideas y con el que trabajamos
conjuntamente para generar estas nuevas propuestas, porque otra de las bases de la investigación que hacemos es generar propuestas conjuntamente con los productores y las productoras. No es que nosotros como universidad lleguemos y les digamos, tienen que hacer esto. Y por ejemplo, él, ahorita a pesar de la pandemia y así, hemos coordinado con algunos investigadores de Oaxaca, también de la UNAM, repartir semillas y así para que los productores puedan sembrar con las cosas que ya habíamos pensado, y uno de ellos nos llamó la semana pasada diciéndonos que Canadá lo estaba contratando para irse 8 meses en este momento de pandemia a trabajar a los campus canadienses, y se fue hace 3 días. Pero él es el único sustento de su familia y se va 8 meses a trabajar allá, a vivir en condiciones pues de hacinamiento que pone en riesgo su salud. Entonces esas son las cosas fuertes que un chico de Cristian, un chico del doctorado me decía, pero todo lo que hemos hecho entonces no sirve para nada porque él tiene que emigrar. Entonces yo le decía, pues sí, pero nosotros no podemos resolver ciertos problemas estructurales, ¿no? Entonces él, al no tener apoyo acá, se va a ir 8 meses. Y bueno, finalmente su familia va a sembrar, pero no es lo mismo. O sea, sí, esas son las realidades con las que nos topamos, entonces podemos hacer una investigación muy bonita, pero hay cosas que no controlamos. Entonces, es como parte de esto, de esta investigación que quisiéramos vincular a la realidad, pero que no siempre se puede. Por ejemplo, cuando hablamos del Sistema Nacional de Investigadores, que nos evalúan o nos han evaluado por medio de artículos científicos, esto no siempre es un canal para vincularnos con la realidad. Entonces siempre tenemos como estas contradicciones. Cómo involucrar a los estudiantes de licenciatura en el quehacer de la investigación, sobre todo en un sistema modular. Entonces todo esto no siempre se compagina. Entonces es complicado. Sin embargo, eres de las investigadoras y tu grupo de investigación son de los que más activos están. O sea, llevas años. ¿Cuántos años llevas como investigadora de la UAM? ¿En la UAM? 10 años. 10 años, pero esto es un trabajo que iniciaste desde licenciatura y luego en tu posgrado lo estuviste llevando. Entonces es un trabajo de años donde no has dejado el empeño de estar trabajando en ello. Y bueno, lo que sí creo que realizas con mucha cosa que hay que celebrar es esta parte de extender la universidad a una situación concreta, donde los alumnos, sean de licenciatura o de posgrado, puedan formarse construyendo conocimiento a partir del trabajo directo con la gente, ¿no? Y esto que es característico de no llegar a decir qué van a hacer, sino cuál es la realidad, qué aportan ellos y ustedes en su conocimiento científico, cómo lo incorporan y construyen algo nuevo para beneficio. Y bueno, como dices, el sistema y las condiciones reales en las que vivimos en nuestro país y en Latinoamérica a veces son adversas para que los proyectos fructifiquen. Sin embargo, me parece que es muy loable lo que hacen ustedes. Justo te iba a preguntar si en su grupo de investigación han considerado algunos otros investigadores de otras disciplinas que puedan colaborar con ustedes para fortalecer este tipo de proyectos. Sí. Sí, la verdad, en cuanto a nutrición, por ejemplo, hemos trabajado con Miriam, que es de la UAM también, Bertrand, y también hemos trabajado con veterinarios, o sea, de la UNAM, de la propia UAM. Realmente si tú ves como, nosotros hacemos como esquemas de flujos dentro del sistema, y uno de los flujos es nutrición, porque la nutrición abarca todo, o sea, desde los animales, los seres humanos, el suelo, las plantas, o sea, el flujo de nutrientes, de entradas y salidas, que al mismo tiempo ese flujo de nutrientes, por ejemplo, si tú metes un fertilizante, que es un nutriente para las plantas, puede generar contaminación, tanto para mantos acuíferos como para el gas, ¿no? O sea, óxidos nitrosos, CO2, gases de efecto invernadero, etc. Entonces ese flujo de nutrientes tiene impacto en todo, en todos los seres vivos y en el ambiente. Y en lo económico, o sea, si tú generas autosuficiencia en tu sistema de generar tus propios insumos nutrimentales para todos estos subsistemas, que es el ganadero, la familia, el suelo, etcétera, las plantas, vas a tener un sistema que se vale por sí mismo. Si ese sistema no se vale por sí mismo,
económicamente hablando, por ejemplo, en el caso de la agricultura, nosotros lo que sí nos hemos dado cuenta es cuando el Estado subsidia, por ejemplo, a los adultos mayores o subsidia a los niños que van a la escuela, parte de ese subsidio pasa a la milpa o al campo de cultivo, porque no hay subsidios directos para la producción agrícola. Entonces, como el maíz está muy castigado el precio y o lo que puedes vender es muy poco, la gente con ese dinero o el dinero de la migración subsidia su propia parcela. Entonces eso es como que no es un sistema autosuficiente de alguna manera porque necesita dinero de otro lado para mantenerse. Y algo dramático de la producción agrícola en México es eso, sobre todo de pequeños productores, que siempre están al límite. O sea, ni siquiera, por lo menos donde nosotros trabajamos, así como las comunidades que más pudieran satisfacer sus necesidades, cubren 8 o 9 meses. Lo otro lo tienen que comprar. Entonces, eso es y si hablas a nivel país, por ejemplo, México es de los mayores exportadores de hortalizas, sin embargo, es el cuarto importador de alimentos del mundo. Entonces, nosotros estamos importando maíz, 90% de arroz, lenteja, garbanzo. Entonces, dependemos. O sea, si nosotros tuviéramos un cierre de fronteras, tendríamos problemas para alimentar a la población. Porque estamos hablando de un país que el 80% vive en la ciudad y el 20% vive en la parte rural. Eso es de INEGI, lo dicen. Y ese 20% de la zona rural tienes a los grandes productores del norte, del Bajío, que es una producción agroindustrial. Luego tienes a un 70% de pequeños productores de autosuficiencia alimentaria que no aportan necesariamente comida para las grandes urbes. Entonces ahí sí hay un desbalance como muy fuerte que creo que sí se tendría que tener en cuenta. Además, los grandes productores están produciendo para exportar. O sea, todas las berries de Michoacán, los jitomates, el aguacate, que aparte son regados, entonces estás exportando el agua también. Entonces, como a nivel país, si lo viéramos como un sistema, también tendríamos como problemas en cuanto a la producción agrícola y además la calidad de sus productos. Antes de que fuera lo de la pandemia, la Secretaría de Salud había formado un grupo que se llama GISA, luego le cambiaron el nombre, que era de todas las secretarías, y ahí nos invitaron. Entonces, una de las líneas de ellos, precisamente de Gatel, era, porque ellos son como de salud preventiva, realmente es la línea de trabajo de ellos. Entonces era cómo vamos a mejorar la alimentación para reducir las enfermedades. Creo que él en estas conferencias ha retomado este punto. Entonces y se enfocaban mucho los nutriólogos a la diversidad de productos, etcétera, pero desde el lado de nosotros también decíamos calidad de los alimentos es cómo produjiste ese alimento. O sea, qué agroquímicos usaste o no usaste, porque puedes tener variedad de alimentos, pero si tienen herbicidas que son dañinos a la salud, pues sí, puedes tener de todo, pero no necesariamente es sano. Entonces, como que sí está súper ligado la salud del país, sobre todo que cuando están diciendo que la obesidad es una epidemia en México, que la diabetes es una epidemia en México. Eso tiene que ver muchísimo con la alimentación, con la calidad de alimentos que tenemos, ¿no? Y con, por ejemplo, se ha reducido el consumo de frijol en México muchísimo, como el 40%, en los últimos 10 años. Entonces, y ha aumentado el consumo de pollo, cuando sabemos que la producción de pollo sí tiene muchos problemas de salud. Y esto es como una dinámica en las ciudades. Lo que ellos planteaban era la gente no se pone a cocinar frijoles. O sea, sí, es mucho tiempo, no sé, entonces estaban pensando porque la comida industrializada reduce su calidad nutrimental, eso ya está comprobado. Entonces decían, bueno, un proceso que haya un precocido del frijol para que la gente lo consumiera, o usa olla a presión, etc. Pero sí está muy ligada a la salud con la alimentación y con la producción de esa alimentación. Entonces, como país, yo creo que debería ser una línea prioritaria que recae en la soberanía del país, ¿no? Entonces, como a nivel local cae en la soberanía, también a nivel macro es parte de la soberanía. Entonces, sí. Tú estuviste implicada en esta iniciativa de la salud, el derecho a la alimentación sana en México, ¿sí? En este grupo de GISAS, sí, de hecho éramos es que tenían como un representante de cada secretaría y luego así como unos asesores disque científicos, que éramos nosotros. Entonces,
Sí, también está metido con Avio, todos estaban, hasta la Secretaría de Energía, estaban los de los etiquetados, todo esto que fue justo un poquito antes de la pandemia, y a nosotros nos había tocado hortalizas, porque el problema de las hortalizas en México es eso, que se exporta muchísimo, y hasta ahí la SADER nos dio los datos, y sí, lo que vimos es que si consideráramos, ellos decían 400 gramos per cápita había que consumir diarios de hortalizas, según los nutriólogos, y entonces hicimos las cuentas y México no alcanzaba esa producción, sin considerar que exportas, la cantidad que exportas. Ya cuando metías que de lo que produces una gran cantidad se exporta, pues aún teníamos más problemas para abastecer a la población de hortalizas. Entonces la idea era hacer, que justo se acabó, FAO también estaba metido, era hacer como una prueba piloto en alguna zona. Primero se había planteado en una zona rural y después planteamos en una zona conurbada, porque nos parece que en una zona rural era un poco más fácil, en el sentido de que los padres de los niños de las escuelas, por ejemplo, para desayunos y comidas, pues son productores. Entonces lo que decíamos es, agarremos una zona que realmente tenga problemas, como acá, no sé, Tlalpan o algo así, y hagamos un proyectito piloto de, la idea era hacer un link directo entre los productores y el DIF, por ejemplo, de los desayunos del DIF, involucrar a los padres de familia para poder hacer nuevos menús para los niños. Porque el otro punto era que muchas de las dietas hechas por el DIF no están ligadas a la producción local. O sea, es que hay que cambiar un montón de cosas. O sea, implicaba un esfuerzo intersecretarial bastante interesante, pero fuerte. Entonces, pero lo interesante es que era la Secretaría de la Salud la que tomó la iniciativa de ese proyecto. O sea, no era SADER o el DIF, sino que la Secretaría de Salud decía, es que gastamos más estar en curar a la gente que si tuviéramos una salud preventiva a través de la alimentación. Claro, eso creo que es fundamental. Oye, y en estas condiciones de la pandemia que vivimos, ¿cómo está afectando el proyecto de investigación? Pues todo, imagínate, nuestro proyecto de investigación sin salir a campo es imposible. O sea, de hecho, teníamos que sembrar, ya empezó a llover. O sea, en esta locura era así de, sí, vámonos. Y luego ya dijimos, no, a ver, calma, no podemos irnos, el virus está acá y no allá, vamos a llevar el virus. Pero sí era una, o sea, lo estamos haciendo medio a control remoto. Creo que una parte benéfica de nuestro proyecto es que, como hemos trabajado en este rollo de innovación, de hacerlo junto con los productores y la decisión era conjunta, no es que nosotros tenemos que decirles, tienen que sembrar esto y no sé qué. Entonces, como eso ya estaba pactado, ellos saben cómo hacerlo, pero de alguna manera ciertos insumos, pues sí, nosotros los proveemos. Y también ciertas mediciones que nosotros queríamos hacer como para saber cómo es un antes y un después, pues no se va a poder hacer, pero bueno, también confiamos un buen en la apreciación de los productores, en el sentido de que nos van a decir. También ellos tomaron muestras. Luego tenemos un proyecto con otra compañera de la UAM, Alma Piñeiro, que era hay un maíz de cajete que tiene cierta resistencia a la sequía, entonces había que hacer un experimento de si lo sembramos diferente, ¿qué pasa? Y hay un compañero de la UNAM, Quetzalcóatl, dijo, no, yo hablo con los productores y ellos lo van a hacer. Y bueno, así irá saliendo, pero sí es muy angustiante no estar en campo. ¿Quién sabe qué va a salir? Que es parte de lo que se ha comentado en toda esta temporada. Las cosas van a ser diferentes y lo que se va a necesitar es cómo tenemos la capacidad de reestructurar las cosas a cómo quedaron. Pero yo confío en que ustedes, los investigadores, con su gran experiencia, sabrán por dónde. Será muy pesado para todos los que estamos en esto, pero ¿qué modificación le harías tú a tu proyecto de investigación, sabiendo ahora que las cosas de pronto se complican? Yo creo que es algo que siempre hemos pensado y que no ha sido fácil, es cómo dar las herramientas a los productores, porque es muy fácil desde acá decir, yo tomo el conocimiento de los productores y lo voy a integrar en mi investigación, pero al revés siempre ha sido más complicado. O sea, ¿cómo le damos nosotros herramientas a los productores para medir, por ejemplo, una vez nosotros trajimos un productor de Guerrero al laboratorio y fue una experiencia súper padre, porque era un tipo súper capaz, que aprendía súper rápido, porque también existe a veces una visión de subestimar a la gente que no está en la universidad. Así como, sí, voy a agarrar su conocimiento, pero hasta la manera de hablar, ¿no? Ay, sí, nuestros campesinos, nuestros indígenas.
no son nuestros, o sea, son gente igual que todos y compartimos conocimientos, pero ellos nunca tienen la oportunidad como de aprender lo que nosotros aprendemos. Y creo que uno de los pasos que nos falta, o sea, de hecho ahora uno de los proyectos que nosotros metimos para Rectoría, que también va a empezar tarde, era cómo hacemos para sacar unas bacterias del suelo que pueden fijar fósforo para las plantas, que nosotros lo hagamos en laboratorio, pero después llevarlo a la comunidad y que ellos puedan reproducir esas bacterias, porque si yo reproduzco las bacterias y siempre me vuelvo como una empresa más que tengo el insumo. Entonces yo sí, una línea de investigación que creo que sería bien importante, que no hemos podido, la verdad, no hemos podido por muchas razones y porque muchas veces no lo vislumbras hasta que pasa algo como esto, es porque ellos no tienen la herramienta para medir los gases que salen de ahí, porque yo la tengo guardada en mi cubículo en este momento. Si hay muchos impedimentos legales, si hay sí, pero deberíamos como universidad romper eso y también hay que ser autocríticos, confiar en ellos. Muchas veces no confiamos, eso también es real. Entonces, así de creemos que no van a poder anotar lo que deben de anotar. Cuando además tienen hijos, o sea, los hijos de los productores ya van a la escuela. No es lo mismo que un productor de 60 años que no fue a la escuela. O sea, que eso no quiere decir que no sepa, pero no tiene a lo mejor los mismos herramientas para sistematizar la información. Pero hay chicos de prepa que están viviendo ahí. Por ejemplo, yo creo que ahorita la pandemia y al propio Estado le da una oportunidad que creo que no están viendo, que es que mucha gente de Estados Unidos regresó a sus pueblos, que es gente joven, porque se quedaron sin trabajo allá por lo de la pandemia. Justo esa época de siembra. Si el gobierno pudiera ver eso más allá de lo del virus, es una super oportunidad para que esos chavos no regresen a Estados Unidos. Pero para eso necesitarías dar insumos y dar dinero para que siembren y puedan vivir de eso. O sea, yo sí creo que eso es un nicho de oportunidad que no se está viendo. Entonces nosotros también, digo, nadie quería esto, a nadie nos gusta estar en nuestra casa, a nadie le gusta estar en línea, pero bueno, siempre algo podemos sacarlo. O sea, también puede ser que haya cosas peores, o sea, también creo que esto puede generar escenarios peores, más individualistas, esto del trabajo en casa, la falta de socialización, la falta de comunidad, o sea, también veo que puede ser un camino contraproducente. O sea, puede haber cosas buenas, pero también puede haber cosas malas, en el sentido de decir, por ejemplo, es posible enseñar en línea. No lo veo mal para un chavo que esté en una condición rural, pero reducir la socialización del conocimiento tampoco me parece una buena opción. Entonces, como que hay cosas buenas y cosas malas, ¿ves? Sí. Pues sí, estas charlas las tendremos que hacer en vivo y a todo color cuando el tiempo lo permita, porque creo que sí es algo que tenemos que estar platicando todo mundo sobre qué hacemos y darlo a conocer, ¿no? Entonces, pues ahorita aprovechar esta cuestión tecnológica y que todo es en línea, saquémosle provecho, pero sí me encantaría que en su momento se pudiera hablar de esto de una forma muy cotidiana sobre lo que hacemos. Pues Mariela, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y bueno, esperemos que los que vean este video se vuelvan sensibles a todo lo que implica el suelo, que nuestros campesinos hacen un gran trabajo, que ustedes tienen una serie de conocimientos que se conjuntan para poder proveer no solo de vida al suelo y que no se dañe, sino que nosotros también tengamos para alimentarnos y que además necesitamos tener de varias disciplinas involucradas para que se pueda hacer un proyecto de investigación. Pues muchas gracias. Bueno, solo una última que me gustaría decir para todos es que creo que todos estamos involucrados en lo que es nuestro alimento. Entonces, sí me gustaría decirles como a los profesores y a los chicos y a las chicas universitarios, cada vez que compren un alimento piensen de dónde viene, porque muchas veces vamos al súper y compramos cosas que vienen de otros países y no pensamos a quién le estamos comprando. Yo sí creo que el que cambie la agricultura depende de los consumidores, de la exigencia de los consumidores y las consumidoras. Entonces sí creo que preguntarse un poquito de eso y la producción local sería bueno para todos y todas. Pues muchas gracias, Mariela. A ti, Cecilia. Buenas tardes. Bye. Bye.